Hola, yo soy Soledad Gaspar, soy directora de teatro. Hola, yo soy Freddy Araya y soy actor de teatro. Hola Soledad, hola Freddy, muchas gracias por esta conversación para Somos Tramadol. Eh, Quería comenzar consultándoles qué les motivó a montar la ira de Narciso de Sergio Blanco y cuáles fueron las etapas de este proceso arduo del cual he sido testigo a través de redes sociales este último tiempo. Sí, fue un largo proceso, la verdad. Porque todo empezó con Tebasland, Ujú. otra obra de Sergio Blanco, a la cual la Lucía de la Maza, que la dirigió, me invitó a actuar con la Luz Pascal. Y claro, y en ese momento hicimos la temporada en el GAM y a una de las funciones vino Sergio Blanco. Nada, fue una sorpresa tenerlo en el público y ahí nos conocimos y él quedó muy contento con el montaje, donde hay que aclarar también que la Soledad era el asistente de dirección y ahí nos conocimos de hecho también. Y bueno, y Sergio Blanco vio nuestra puesta en escena y luego tuvimos un par de conversaciones, reuniones y a partir de eso nació la idea de seguir trabajando con él en otras cosas y él nos propuso trabajar con los monólogos Cassandra y la ira de Narciso. Entonces, como que nosotros en ese momento teníamos como un poco una idea de hacer una compañía con la Lucía, la Sole y con la Lux y nada, pero basado básicamente en el trabajo que ya estábamos haciendo y que teníamos por delante. Entonces ahí como que dijimos, ya, vamos a dividirnos el trabajo, entonces esta vez la Soledad Gaspar va a dirigir Cassandra y la Luz va a actuar en ese monólogo y la Lucía iba a dirigir a su vez la ira de Narciso y yo iba a hacer la ira de Narciso. Y empezamos así y en paralelo un poco, pero o sea, un poco la idea era que primero fuera Cassandra y después la ira de Narciso. Y Cassandra le fue muy bien. Llegaron a Puerto, tuvieron una temporada en Mexicana 100, un muy lindo montaje, le fue muy bien también, en términos de público, crítica y todo. Y nosotros habíamos empezado después, pero justo la Lucía de la Maza, por temas de estudio y familiares, se fue a vivir a España. Y ahí quedó como el trabajo medio entre paréntesis, en stand-by. Y ya estábamos programados para la temporada del GAM. Esto ha sido 2019, la temporada del GAM. Y luego vino el estallido social también, partió la Lucía. Entre medio también invitamos a Pierre Soré a que fuera parte del proyecto y él como que de alguna manera también iba a ser un poco asistente de dirección y después iba a asumir la dirección cuando la Lucía se fuera. Pierre también por temas ajenos al teatro se tuvo que salir también del proyecto, así que y vino el estallido social, así que otra vez hicimos una pausa. Y Vino la pandemia. sí. Y después vino la pandemia, claro. Y ahí con la Sol, la Lucía en Barcelona, Pierre en su trabajo, nos quedamos con la Sol, ya había terminado su proceso con Cassandra. Y así que nosotros dijimos, bueno, hagámoslo nosotros. Y de hecho nos reunimos con Sergio Blanco, que vino a un Santiago a Mil. El Pirámide de Düsseldorf. Exactamente, nos reunimos con él y él siempre muy dispuesto a colaborar en todo lo que pudiera y con ganas también de que se hiciera, que llegáramos a puerto con la ira de Narciso, así que ahí le propusimos que la Sole lo dirigiera. Hay que señalar también que en los trabajos que nosotros hemos hecho de Tebasland, Cassandra y la ira de Narciso
Si bien es cierto, Sergio no interviene para nada en el proceso, pero siempre él es muy papá de sus obras. Entonces le gusta saber en qué estamos, qué proyectos tenemos, hacia dónde queremos llevarla y todo. Entonces siempre tenemos una comunicación con él. Estamos haciendo esto, estamos ensayando, lo vamos a tener acá, no resultó, estamos esperando a que sea el momento más propicio. Y yo siempre, bueno, cualquier cosa que necesiten. Y siempre ha sido bien directa esa comunicación. Muy directa, directa con él, así, hablar, WhatsApp, todo. Y ahí retomamos con la Sol y como un poco como hagámosla sin tener muy claro dónde estrenar, ni cómo, porque ya el GAM ya había pasado nuestro cupo de programación, así que nada, nos tiramos y empezamos a ensayar por Zoom. Entonces, ¿Qué tiempos aquellos? Sí. Y luego como que yo ya me pierdo un poco, porque entre medio como entre un estallido social y una pandemia, una directora y un director entre medio. Entonces, luego ya empezamos a ensayar y por Zoom. Y ahí apareció, hablamos con Claudio Fuentes de Santiago, dijo, oye, me interesa el proyecto. Estábamos los dos un día que fuimos, después de una función. Después de una función, Sí, nos juntábamos ahí en el teatro y hablamos. Y él dijo, ¿sabes qué? Con Santiago tenemos un proyecto de colaboración con la Nao Ivanov. Y es de este intercambio de residencia creativa. Y estamos en una fase piloto, así que no vamos a hacer convocatorias, sino que proyectos que estén como en esa fase justamente en la que estamos justo en el momento indicado. Y ahí nos integramos a este proyecto Desembarco, que era un desembarco de proyectos chilenos en Barcelona, en la Nao Ivanov, donde estaba la Luna Fernández, que estaba desarrollando un texto de Voyager, y la Ana López con su texto Las Hermanas, y nosotros con el montaje del aire de Narciso. Así que nos fuimos como 3 semanas a Barcelona, y eso nos dio un impulso también para seguir trabajando y estar en un espacio y ensayar y todo. Y luego sumamos a Espacio Checoslovaquia. Le dijimos, estamos listos, dijimos, ya nos interesa, y también nos invitaron a hacer una residencia en su espacio, que si bien es cierto había estado haciendo con otra compañía y otros trabajos, como que ahora era como un poco el preámbulo a esta convocatoria que hicieron más formalizada de su proyección de espacio de residencia. Y fue fantástico esa experiencia en el Espacio Checoslovaquia, una experiencia que yo nunca había tenido, estar ensayando en un lugar, no solamente como una sala de ensayo y como con todos los recursos técnicos, sino que también una mirada del equipo de diseño, el equipo técnico, colaborando y buscando soluciones escénicas en conjunto. Entonces fue también súper provechoso. Y ahí también otro día estábamos en este proceso y era como dónde vamos a estrenar, veamos, y nada, en eso nos encontramos con la Andrea Castro de Mori, también después de una función de teatro, y ella nos dijo, ya quiero ir a Narciso para el Mori, y dijimos, no sé, y así fue así como surgió todo para ese texto de la obra. Y ya estamos en eso. Y el proceso dramatúrgico, me refiero puntualmente a cómo el texto fue mutando, porque tú me decías que la versión original es mucho más larga de lo que vimos y de lo que en el fondo ustedes finalmente realizaron. ¿También lo efectuaron en estas residencias o eso lo realizó propiamente tal Sergio? ¿Cómo se dio ese proceso? No, mira, lo que fuimos, en el fondo el texto es más largo de lo que nosotros estamos mostrando, y de alguna manera queríamos que no fuera una obra que durara 2 horas, que probablemente es lo que duraría si el texto está completo. Y además que siempre la idea fue prescindir de escenografía, de utilería, tener una producción más pequeña. Yo le llamo un montaje sustentable, donde trabajáramos con lo que teníamos, que era el actor, las residencias, y de alguna forma el trabajo de edición fue dándose naturalmente cuando estábamos montando la obra. Como, mira, sí, es que esta escena es súper bonita, pero tal vez nos está abriendo otras puertas, porque eso es lo que pasa con el texto, que abre muchas puertas. Así es, claro. Y entonces empezamos a elegir cuáles abríamos y cuáles no, en función también de que funcionara, que narrativamente siguiéramos todos los hilos conductores.
pero que quedara la esencia del texto, que es maravilloso para nosotros y que tiene que ver con estas múltiples capas que se van superponiendo y que se van desarmando a medida que avanza la obra. Entonces, sí, la totalidad del texto no está en el montaje, pero la edición fue dada de alguna manera de forma orgánica mientras íbamos montándolo. Ahora esta edición es como que no se trata de tocar la pluma de Sergio, por así decirlo, sino que es como resumir algunas escenas que son como de transición hacia otra escena. Pero el texto es como que está tal cual lo que yo sé, sino que nosotros nos saltamos alguna escena y resumimos algunas cosas, como dimos la información, porque también en ese proceso de encontrar esta edición es complejo, porque es un puzzle la obra, no se nota tanto así de buena a primera, pero en la medida que uno lo va leyendo, va descubriendo, va dando información que después se empieza a amarrar con otra información, entonces como que cada cosa que uno va diciendo en una escena tiene relación con otra escena anterior. Claro. Entonces, no sé, dice, me contó esto, y después como que hace, evoca la escena tal cual, por así decirlo, como que la empieza a representar esa escena y que antes había descrito en otra escena, entonces tiene que tener los mismos elementos. Entonces en algún minuto nos encontramos, pero que no podemos obviar esta parte porque en esta otra escena está haciendo... menciona eso, está haciendo una referencia a eso y viene de ese dato. Entonces es bastante como una operación como quirúrgica. Hay algo forense también, porque es como un informe forense, Sí. que uno empieza a leer el informe forense y todo lo que está en ese informe tiene que ser coherente con todo lo que ha pasado y con todas las acciones que te llevaron a eso. Entonces, eso fue como en algún minuto era como, no podemos, sí, esto podemos, ¿cómo lo hacemos para que esto ocurra? Y por otro lado también tiene la dificultad la obra que ocurre todo en una semana y una rutina que empieza a las 6 de la mañana y termina a la medianoche. O sea, y que encuentra todas sus noches también, entonces todos los días con sus mañanas, sus tardes y sus noches. Entonces no podemos saltar un día porque es como, ¿para dónde fuiste? O sea, me falta un día. Y eso fue súper interesante, como uno empieza a entender también el texto desde ese lugar, que está construido como muy amarrado una cosa con la otra. Y justamente ya que abordas eso, quisiera preguntarle respecto del cómo dialogó eso que tú acabas de comentar con la configuración de este diseño lumínico que es crucial en la obra, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron las capas de texto que finalmente ustedes privilegiaron para perfilar esa composición que estéticamente es bellísima y que además también va dando cuenta de elementos también interesantes, sin ánimo de spoilear tampoco, pero que tiene que ver, por ejemplo, con la mancha, que es un elemento importante dentro de... Sí, habían dos elementos que había que desarrollar porque el texto, uno porque el texto lo sugería, que son las manchas, Sí. cómo llenamos de manchas, cómo hacemos una mancha, cómo hacemos que surja. Y por otro lado, para mí era importante que apareciera el elemento agua, porque el elemento agua nos remite a Narciso, a la mirada de Narciso mirando su reflejo, ¿no? Entonces, junto con esos dos conceptos fue que empezamos a jugar y a probar durante el montaje, y en ese sentido la residencia fue fundamental porque nos permitió ir desarrollando este lenguaje, ¿no? Que muchas veces uno lo tiene en teoría y cuando llega al teatro trata de ponerlo en la práctica, pero con 2 o 3 días antes de entrar a tu estreno es muy complejo de llevar a cabo. Las residencias en ese sentido fueron fundamentales porque nos permiten experimentar, ¿no? Y en ese sentido todos los elementos que están en la obra fueron cuidadosamente estudiados, elegidos, diseñados. Ahora hay que reconocer que en ese sentido la Sol como que es parte de su obsesión también, como esta cosa de la puesta en escena, la iluminación y las visuales y todo, como que ella tenía una idea ya bastante preconcebida en su cabeza, ¿sí? Y necesitó no las soluciones concretas para cada escena, pero lo que acaba de decir, ciertos conceptos estéticos que tenían una repercusión también en lo técnico, que ya lo tenía bastante claro. Entonces, con las residencias, sobre todo en Checoslovaquia, fuimos como probando esas cosas.
yo solo me dejé llevar porque era como, además que sucede en un ámbito que yo no tengo incidencia, no es corpóreo, entonces yo no lo veo, no lo siento, o sea, lo siento lumínicamente, y a mí obviamente me da un paisaje donde yo puedo como instalar cierta escena y me puedo ubicar y a mí me sirve para el relato, pero yo no tengo idea cómo se fuera eso. Entonces, ahí es como, tú verás, tú decides. A mí en algún minuto puede haber dicho, sabes que aquí no me siento cómodo con esto, no me ayuda, pero nada, muy entregado la decisión de la directora. Y con respecto a la autoficción, que es algo que es muy particular de la dramaturgia de Sergio Blanco, él lo ha cultivado desde hace mucho tiempo. ¿En qué sentido esa pulsión autoficcional los interpreta a ustedes como creadores? Es muy interesante porque Sergio se pone como protagonista de la obra. Claro. Entonces, cuando realmente la empezamos a estudiar en profundidad, sobre todo al final, empezamos a encontrar como, pero mira lo que nos está proponiendo acá. Como que al principio habíamos hecho unas lecturas, qué sé yo, pero de repente empezamos a darnos cuenta que Sergio se autoboicoteaba, se ponía como el cuerpo, en fin, era de mucho riesgo finalmente, ¿no? Como asumir ese lugar. Asumirlo diciendo que Sergio, la persona que está detrás de este texto, detrás del cuerpo que encarna este personaje. Entonces, la autoficción es fundamental para comprender la obra de Sergio, pero también este montaje en particular, porque la gente empieza a decir como, pero entonces Freddy, como la gente empieza a cerrarlo a medida que va sucediendo la obra, y en un principio se presenta y dice, yo no soy Sergio Blanco, soy Freddy Araya, en un minuto empiezas a confundir, bueno, pero eso fue Freddy o fue Sergio, y al final se cierra, ¿no? Y eso es gracias a la autoficción que genera Sergio en una dramaturgia súper pulcra, que en el fondo nos va ahondando en el desorden para finalmente develarnos con mucha claridad qué es lo que sucede. Igual hay muchas lecturas y hay gente que me dice, tengo que verla de nuevo porque me quedo confundido en tal escena, ¿por qué pasa esto? Entonces sí, así es la autoficción, ¿no? Mezcla la realidad con la ficción y queda a veces la sensación de que aquello que vi, por ejemplo, una amiga el fin de semana me decía, ¿Sergio Blanco está vivo? Entonces, claro, como no saben hasta cuál es el límite de lo que se está narrando es cierto o no, y eso es muy, muy interesante, porque te mantiene siempre alerta, siempre como preguntándote, y en ese sentido es un montaje muy exigente con el espectador, ¿no? Sí. Exige que estés permanentemente atento, concentrado, eso. Sí, por el peso que tiene en el fondo la palabra, claro, sin duda, claro. Ahora, claro, es que yo que lo he leído tantas veces, siempre descubro, es súper cliché eso, siempre descubro algo nuevo. Pero como que esa cosa que sea el narciso, bueno, dice el texto en alguna parte porque se llama la ira de Narciso finalmente, pero también tiene que ver con, me pasan varias cosas. Y primero que creo que Sergio es bastante cuidadoso con sus trabajos y también en la forma en que sus trabajos se dan, cómo lo hace, con quién lo hace, dónde lo hace. Y yo creo que es fundamental que nosotros nos hayamos conocido. Entonces eso da también como un pie, yo realmente conozco a Sergio Blanco. Y he estado con él varias veces, entonces como que eso también da pie a que esto realmente puede ser verdad, esta relación con Sergio Blanco, este vínculo, y eso es muy interesante. Y por otro lado también lo que a mí me resulta como actor ahí es él establece al principio de la obra ciertos códigos con los cuales hay que leerla. Y habla como de la no actuación, de la interpretación, de la representación, pero no actuación. ¿Y qué otros códigos menciona aparte de ese, por ejemplo? Es que, porque tú dices que hay ciertos códigos que él establece. Sí, sí. El otro código que tiene que ver, que es fundamental también, como las premisas de la obra, es como decir, yo voy a hacer un esfuerzo por ser Sergio Blanco, les pido a ustedes que hagan el esfuerzo de creer que yo soy él. Ya, entiendo. Entonces se establece una convención ahí, una relación con el público que es como, vamos a jugar que yo soy Sergio Blanco y yo voy a hacer el esfuerzo por hacer, sin actuarlo, como siempre dentro, y dice, esto no es un monólogo ni un sonido, que es un relato, pero con estas condiciones.
Entonces, a mí me hace sentido también en términos como de actuación, que uno por más que actúe, represente emociones o situaciones y todo, finalmente es uno el que está haciendo. Es un narciso, por así decirlo, porque soy yo el que está ahí. Entonces, por más que quiera, no voy a dejar de ser yo, Freddy Araya, en escena, representando otras cosas. Y eso a mí me gusta también, porque creo que también algo de uno debe quedar en la escena, algo de uno se debe claro. develar en la puesta en escena. Como, no solamente estoy haciendo una caracterización de que soy este arquetipo del otro, yo sino que también yo soy Freddy Araya, que me estoy poniendo a disposición, pero estoy yo ahí también siempre. Y eso me parece como mirando al narciso y mirando como los códigos de interpretación que Sergio propone, me parecen súper interesantes. Y que además también es una invitación a que uno también, como performer de esto, se vaya empapando con el relato y uno sea como un puente que no forzadamente se vaya como tiñendo las emociones que pueden generar ciertas escenas o ciertas situaciones, sino que vaya de estoy contando esto y me estoy emocionando porque estoy metido en el relato. No porque, en esta escena tengo que ser más brusco, tengo que llorar o tengo que hacer, sino que porque efectivamente estoy como inmerso en el relato, en el mejor de los casos. Y eso se ve bastante orgánico además en la obra, yo percibo. Entonces, y claro, creo que ahí a nivel actoral hay algo que me parece que es bastante decisivo en términos de dirección. Eso, ¿cómo lo fuiste trabajando en el proceso de residencia directamente con Freddy? Sí. Bueno, siempre trabajo con el elemento cuerpo que tengo, ¿no? Entonces Cassandra en ese sentido en términos de actuación es muy muy distinto porque Lux es otra persona, entonces claro. Con Lux jugábamos y así, y esto nos seguíamos mucho a la petición que hace el texto de no actuarlo, ¿no? Entonces era comprender muy bien lo que está diciendo, cada opinión que tiene, porque aparecen muchos personajes, lo que opina cada personaje, que quede muy claro para que de alguna manera no tengamos como un relato como con una misma voz, sino que tengamos opiniones de estos personajes, y eso es lo que finalmente va tiñendo de emoción o de transiciones en la actuación. Hicimos un gran trabajo de comprender lo que estaba sucediendo, pasando por cada personaje, para que se tiñeran los personajes de aquello que les estaba pasando. Entonces hubo un gran trabajo, y eso lo desarrollamos mucho también en Barcelona, como el trabajo de texto, estudiarme la obra, los dos estudiarnos la obra, aprenderla, pero aprenderla desde el lugar de comprender qué es lo que está pasando exactamente y no aprenderme la obra porque, no sé, porque hay que aprenderse el texto antes de montarlo. No, claramente cuando entramos a Checoslovaquia, nosotros ya teníamos puntos de vista, teníamos claridad, y ahí fuimos probando, porque también había otros personajes que al principio actuaban más. Los personajes con otros acentos, algunos personajes más entretenidos, otros más parcos, y eso lo fuimos midiendo de alguna manera. Así es que aquí se nos fue demasiado este personaje, bajémosle, subámosle un poquito a este otro, y así ecualizando de alguna manera que la actuación fuera orgánica, no fuera sobreactuada bajo ningún punto de vista, sino que fuera algo muy sobrio, ¿no? Casi trabajando como en código de cine. Desentrañando en el fondo las distintas capas de esta narraturgia, porque finalmente hay bastante de eso. Sí, totalmente. Sí. Él propone con mucha claridad cómo son los personajes, sí. ¿No? Que aparezcan en incluso la madre, que solo sabemos de ella por lo que escuchamos de las conversaciones, entendemos perfectamente el lugar, la relación conflictiva que tienen, y eso se nota cuando ves el montaje, porque te entiendes por cuáles son los niveles en los que viaja esta persona. Sí. Ahora, en ese sentido, yo creo que Sergio es muy inteligente en establecer como que uno va descubriendo después, porque este es una caja, este texto es una caja que empiezan a aparecer cosas y como uno empieza la caja oblonga, ¿cachai? Como que empieza como a descubrir las llavecitas que van abriéndose de a poco. Al principio lo miráis y es como, ¿cómo abro esto? Y te da como... Pero él propone también como entrar muy de a poco a este relato, entonces a uno como actor es
como también les da, es como, mira, tú tienes que recorrer 100 metros, entonces primero tienes que partir así, después como tomar más ritmo y como que empezar a respirar así, ¿sabes? Entonces parte de una manera que es como muy natural y todo, empieza a adentrarse como en esta ficción, que tiene esos momentos que es como muy teatrales dentro de lo que es la obra, más teatrales, pero también de repente como dice, ya, paremos un poco esto y volvamos, hagamos un paréntesis y volvamos a respirar y partimos de nuevo para que no se vuelva una cosa así grandilocuente. Y es como, por eso de repente está una escena que viene muy cargada y de repente como... entonces el otro día yo hice tal cosa y como que partimos de nuevo. Hay un descanso ahí, un respiro para después empezar como de nuevo a subir y después baja y así. O sea, va de alguna manera controlando muy bien como ese viaje y dónde descansar, dónde respirar y dónde ponerle más gasolina. Pero eso uno lo va descubriendo como en el hacerlo, ¿no? Porque no es algo que está como que sea evidente, el texto no es para nada evidente. No. Entonces como, nada, para nosotros siempre fue como un misterio cómo lo va a percibir la gente. Yo creo que para mí el gran desafío fue en un momento como dejar de lado la ansiedad de que esto se termine rápido, porque la gente va a decir, oye, para, 1 hora y media, tú solo ahí hablando, entonces era como, al principio era como, llegué por luego al final para que no se vea tan pesada. Y luego como, ¿y cuál es la sensación que tienen al respecto hasta ahora? Bueno, hemos tenido solamente un fin de semana de funciones, pero hemos tenido muy buenos comentarios. Hoy día empezaron a aparecer algunas críticas y en general, o sea, la gente es sorprendísima que Freddy pueda sostener la obra solito, 1 hora y media, no para. Entonces, como te decía, es una obra exigente, sabemos que lo es, pero también es una obra muy bella en términos, pasa algo medio contradictorio, porque hay unas escenas muy crudas, ¿no? Muy literales, donde la violencia surge. Y ya para mí era importante que de alguna manera apareciera la belleza en esos lugares de violencia, ¿no? Entonces, de repente hay momentos muy brutales, pero que son muy bellamente representados. Y esa es una contradicción que a mí me parece muy interesante de seguir desarrollando, y que por eso a veces, y hay veces en que no hay nada, o sea, como tenemos a Freddy en una escena profundamente cruda con una sola luz, ¿no? Entonces, la idea fue lo mismo, viendo cómo lográbamos estéticamente desarrollar algo bello sin perjudicar o menospreciar o hacer ver menos el texto, y a la vez como escenas que son profundamente brutales las hacemos bellas, ¿no? Son bellas de ver, pero de escuchar son brutales. Entonces, ese fue el juego un poco también a desarrollar en el proyecto. Y esa contradicción que tú mencionas también son aspectos que ustedes urdieron durante estos procesos de residencia en conjunto. ¿Cómo se dio eso? Porque finalmente tiene que ver con un viaje en el fondo que conocemos y en los que se intersectan este tipo de propuestas, ¿no? Sí, o sea, fue un descubrimiento, efectivamente, pero había minutos en que la obra era muy pesada porque tenía muchas escenas muy brutales y terminábamos muy agotados, ¿no? Entonces yo necesitaba que hubiera una capa de respiro, de belleza, donde de alguna manera pudiéramos escuchar lo que estábamos, el relato perfectamente, pero a la vez meterle otro tipo de capas o sonoras o visuales que nos permitieran como llevarlas mejor, surfearlas mejor. Ahora hay algo que Sergio también hace desde ese narcisismo, que es citar otras obras de él. y algo como que en algún minuto de la Soledad me decía, pero podríamos, como eso, no, obvio, le dije, o sea, que esta es una cita de una obra que yo ya hice, entonces como que me trae recuerdos también, y como que uno se aferra a ciertas cosas. Y hay varias cosas y como, esto es de Tebaslan, tal cual, y de Tebaslan, de otra obra también, entonces como que las repite, y eso tiene varios como chistes internos, entonces que obviamente la gente no lo, a no ser que haya leído muy intensamente la obra de Sergio para reconocerlo, pero
también lo ayudan a uno como, también como a jugar un poco con eso y como relajar la situación. Y claro, con respecto a esto como de ir como calibrando lo de la escena que dice la Sol, sí, porque como es solo un relato y había que de todas maneras, finalmente igual es teatro, por más que Sergio diga que no quiero que actúen, pero es teatro y hay que darle también algo al público para que también pueda digerir el texto desde otro lugar también, o sea, buscar como distintas aproximaciones a esta comprensión del texto, que no sea solamente, porque es muy intelectual, digo, como porque tiene que estar todo el tiempo siguiendo palabra por palabra para poder entenderla, y eso significa mucha concentración y es cansador. Sabemos que es una obra demandante, no es así tan fácil. Y por eso mismo también hay que buscar otras maneras, que en eso la Soledad, como su mirada directora, era como, mira, en esta parte la vamos a hacer así, y va a venir la música de esta manera, vamos a suavizarlo, que se instala una imagen muy fija o muy lenta para que el texto tenga el peso y caiga y cada palabra se entienda muy bien, pero que la gente al mismo tiempo dice, estoy escuchando esto, pero ¿qué es esto? Que empieza como a entender la escena que está describiendo como de manera casi inconsciente, como me acaba de relatar una cosa terrible. Claro, y viene una disociación en el fondo también, claro, en el momento en que eso sucede. Sí, totalmente. Claro. Que ahí, claro, hay una escena que es muy física, como está relatada, es muy física. Describe esto te pasó aquí y acá, y una escena física que le está sucediendo al personaje. Y es como, ¿qué lo hacemos con esto? No va a estar haciendo como una mano que me viene por acá y como que soy otro cuerpo y al mismo cuerpo va a ser una coreografía, pero rarísimo. Y lo probamos en algún minuto y era como, no, esto no, definitivamente no funciona. Entonces ahí como la directora, mira, vamos a solucionarlo así mejor. Y con respecto al tema de la alteridad, que es algo que también está presente en la obra, ¿cuáles fueron las reflexiones que se dieron en este trabajo de residencia mientras ustedes desentrañaban las diferentes capas del texto? ¿Cuáles fueron las diferentes reflexiones que fuimos haciendo? Que fueron haciendo a propósito de la alteridad y cómo está presente eso en este fenómeno de ser otro a través de la mirada de... Claro. Es muy importante una parte del texto donde él empieza a relatar la conferencia que va, ¿no? Sí. Y eso es de un nivel intelectual exigente, ¿no? Porque nombra a muchos autores, porque habla sobre una teoría y la va desentrañando en toda la obra. Entonces era importante que esos momentos fueran de mucha claridad, ¿no? Que esas partes quedaran muy bien puestas. Y a partir de eso, del discurso en el fondo, poder empezar a jugar con las imágenes de las otras escenas, de las escenas que ocurren en el museo, en el parque. Entonces, de alguna manera fuimos desglosando aquello que era súper importante, que quedara claro, porque era un discurso teórico, y aquello que el actor podía de alguna manera adentrarse físicamente a su universo. Ahora, en términos de la mirada de los otros, eso fue súper interesante y es algo para mí muy novedoso porque siempre uno trabaja con una compañía y solamente devela el resultado cuando está listo. Y ahora no, teníamos gente no permanentemente, pero en la residencia en Barcelona tuvimos público, ¿no? Y de ese público salieron observaciones súper interesantes. Después en Checoslovaquia también teníamos otro tipo de técnicos, otra gente que la veía y también de alguna manera nos dejábamos guiar un poco por lo que estaban mirando los otros, porque en algún minuto estábamos tan adentro de la obra que es difícil entender si lo que se está viendo, si ciertas temáticas se quedan claras. Entonces en ese sentido sirvió mucho abrirla, con lo complejo que significa abrirla, porque también uno entra a defender y también algunas cosas a cuestionarse. En ese sentido yo confío plenamente en el equipo creativo que hay detrás, y hay veces que uno tiene una idea y otros te hacen ver otra cosa y después uno dice, pero sí, tienen toda la razón, o en fin, hay que confiar. Es un ejercicio en el teatro en general, pero en esta obra en particular de mucha confianza, ¿no? Sergio confía plenamente en
que trabajemos su texto. Freddy no ve nada, se entrega completamente a la dirección. Yo me entrego a que Freddy sea capaz de leer. Entonces, todo el rato son confianzas que se están entregando y lo mismo sucede con el equipo creativo. En el equipo creativo también, no sé, de repente Damián Noguera me decía, ¿sabéis qué? Ojo con esto, porque yo voy a defender mi opinión. Entonces ahí habían, no discusiones, sino diálogos profundamente relevantes e importantes para el resultado. Y una confianza que se ha ido consolidando en el tiempo, que ustedes ya han trabajado. Sí, claro. de todas maneras. Y en ese sentido como que nos respetamos mucho y sobre todo, que algo que a mí me encanta, que más allá de instalar discusiones eternas, conversaciones eternas, sino que nos probemos. Se prueba, funciona o no funciona. Sí, nunca estuvimos como ahora discutiendo sobre una escena, sino que probémosla así, a ver, probémosla como tú dices, probémosla acá, y de ahí a partir de eso. Pero un poco volviendo al tema de la alteridad también, como que lo que propone Sergio es súper interesante desde el lugar que uno hace lo que hace, que es, él pone el cuerpo, su cuerpo como su historia, como para hablar, para interpelar a un otro. Y en esta obra lo hace también para tocar otros temas. Lo que pasa es que el relato como que tiene esta cosa de que es como una rutina, puede parecer todo muy anecdótico, pero va tirando como temas sobre la academia, la relación con lo que está pasando hoy en día en el mundo, la relación que uno puede tener también con las aplicaciones, Con las aplicaciones, claro. Las aplicaciones que puede ser como todo un invento mío, porque realmente una aplicación aparece alguien, al otro día puede no estar y como que después miras para atrás y dices, ¿existió o no existió? Realmente. ¿Tuvimos esa conversación o no? Así como que era como, ¿nos conocimos o no nos conocimos? La zona me decía, ya métete a las aplicaciones, conéctate, como métete a Tinder y esas Era cosas. parte de la investigación. Era como decía, pero que pereza. Pero finalmente es eso, como a partir de mi propia experiencia, como dice Sergio, como empezar a hablar de otros y otras también. Ese es el lugar. Obviamente es un yo que empieza a moldearse y de alguna manera también a ficcionarse y todo, como a ser sujeto de efectos, pero finalmente termina siendo un yo que está hablando desde ese lugar, y desde ese lugar, porque él dice, no es él mismo, sino que es el personaje de sí mismo. Claro. Y ahí entramos como que yo soy un otro, finalmente, como que soy un yo que propone cosas, pero que también estoy construido de otras cosas y me estoy mirando desde afuera también y estoy interpelando a otros también. Entonces se producen esas capas que Narciso es el mejor punto de partida para hablar de eso. Y además un otro que se conoce a partir de la observación de los demás. Exactamente. Claro. Que se percibe, claro, a través de los otros. Exacto. Y sobre esta apertura de proceso que tú comentas, Sole, las observaciones que surgieron en ellas, ¿cuáles fueron alimentando lo que ustedes venían ya trabajando y las que no, simplemente, las que también quedaron fuera? Claro, es muy interesante eso, porque hay unas cosas que uno dice, ok, es tu opinión, la voy a escuchar, qué sé yo, y hay otras en que efectivamente dice, ok, eso me quedó claro, entonces hay que trabajar con esto. Exacto, claro. Entonces, en el fondo es un trabajo de humildad finalmente, ¿no? Sí. Como no de creer que yo tengo la razón porque soy la directa, absolutamente no, sino estoy abierta a escuchar, a mi equipo, ¿no? En algún minuto dimos un giro en 180 grados, ¿no? La obra iba por un lado y de repente fue como, a ver, paremos, después de ser vista por los iluminadores en Checoslovaquia, fue como, mira, ¿sabes que ya llevábamos todo este camino? Por un proceso que hacíamos todo, y era como, que agota, claro, no llevar ni a los 15 minutos ya va a estar muerto. Exacto, era muy distinto, porque lo íbamos montando a medida que íbamos leyendo la obra. ¿Y cuál fue el giro que se produjo ahí? En un minuto, en el fondo, Freddy, reconstruíamos cada lugar, reconstruíamos la habitación, reconstruíamos el museo, entonces entraba, salía, bailaba, no sé qué, ¿no? Entonces iban apareciendo y desapareciendo, y de repente fue como si, ¿qué es tema? O sea, es agotador para el público, o sea, para el actor y para el público. Sí, entonces, dejemos a Freddy que dé un relato y esté ahí parado y viaje en alguna escena y en qué sé yo, pero en el fondo lo aquietamos mucho más. Sí. Es que pasó obviamente que al principio uno no está acostumbrado a trabajar un texto así, un relato. Claro. Entonces como al principio era como, y después era como, hagámosle caso al texto, este lo dice, es un relato.
Y asumamos las consecuencias de eso, Sí. ¿no? Como que dejémonos de graficar todo y como que fuego artificial y todo. Hagámosle caso a lo que dice, es un relato y vamos a hacer un relato. Se distanciaron entonces de la mímesis y se asentaron más en la narrativa que está Exacto. propuesta en el Totalmente. O texto. sea, claro, al principio cuando empezamos allá por Zoom era muy distinta porque en el fondo teníamos esto solamente, ¿no? Entonces yo necesitaba un poco que hubiera más actuación, que aparecieran los otros personajes. Pero cuando ya teníamos el plano completo era como, no es necesario que aparezcan Sí. tan gráficamente, ¿no? Pueden aparecer como los personajes de una forma mucho más sutil. Y es impresionante que el público lo reconoce, los identifica, sabe perfectamente cuál es cuál. La obra, el texto dramático es muy bueno, ¿no? Entonces bajo esa premisa pudimos jugar sin desacatar un poco lo que nos pedía la dramaturgia. Y además resulta muy atractivo para el espectador, que a su vez también es aficionado a la lectura, a leer, porque en el fondo es alguien que está contando algo. Y que está contando algo sin dejar de lado, sin prescindir de la reflexión que implica el tema sobre el cual está hablando. Sí, es verdad. He recibido muchos comentarios, Sí. particularmente de dramaturgos, de escritores, que les ha gustado mucho este Sí. montaje en particular porque hay una historia muy potente detrás que prescinde de, qué sé yo, fuegos artificiales, que entran los bailarines, que pasa en la ¿cachai? No es necesario. Pero Se también cuenta. eso se instala un desafío también súper mayor, que es como que uno dice, a veces le pasa a uno que mejor esto lo hubiera leído en mi casa. Que puede pasar con una obra así, Sí, que claro. es súper entretenida de leer también. Podría no, o solamente podría ser un podcast. ¿sabes? Entonces ahí entra todos estos dispositivos escénicos que a mi modo de ver no los veo con su total dimensión, pero son sutiles en el sentido que no tienen esta corporealidad que instala la escenografía con estructuras, pero finalmente entonces aparecen y desaparecen, entonces finalmente Sí. igual le da como cierta como vuelo, lo despega del texto y lo instala en una puesta en escena, que finalmente es lo que estamos haciendo, eso, Exacto. arte viva, arte escénica. Sí. Y se convierte en un viaje atmosférico también a ratos. Sí, también era muy importante Sí, eso, sí, porque sí. como no hay escenografía Exacto. y es una escenografía que aparece y desaparece en el fondo con el humo, qué sé yo, es muy importante que haya poética, que me haga descansar de la escena que acabo de ver, entonces sí, es un elemento muy importante para Sí. la narrativa. Bueno, y como última pregunta, quería saber si, así como ya han trabajado 3 textos de Sergio Blanco, si en el próximo proyecto viene un nuevo texto de Sergio Blanco o más bien trabajarían otra... O sea, seguir trabajando con Sergio Blanco nos encantaría. ¿Ya? No sabemos si el próximo proyecto, porque ya los dos estamos con cositas para Sí. este mismo año, pero seguro que tenemos ganas de seguir trabajando en la mano de Sergio porque tiene unos textos maravillosos y porque nos permiten, en el fondo, nos da una libertad para descansar de que el texto es muy bueno y poder hacer otro tipo de investigaciones, ¿no? Escénicas. Sí, eso es interesante también porque Sergio es un autor que se monta en todo el mundo y que tenga esa confianza, ese como, bueno, ustedes no van a destruir mi texto. Sí, sería maravilloso seguir trabajando con otra obra de él, a mí me encanta lo que él hace, porque igual propone algo muy distinto que yo siento que dentro de la escena es todavía bastante novedoso y como que da un poco de respiro a todo lo que uno ve, o sea, no que respiro ni nada, sino que propone algo distinto que aporta también a la escena. Y claro, y seguir trabajando con él es como, sería hacer un viaje también, como reconocer bien su obra, que siempre como que te sorprende, a pesar de que está en la autoficción, que es lo mismo que decía en Tebas Land, y la era de Narciso, y uno miro Tebas Land para atrás y digo, no tienen nada que ver, son a partir de lo mismo, o sea, de la misma propuesta como de esta autoficción. Esa pero- autoficción, exacto, claro. pero no le encuentro nada para eso. Bueno, también tiene que ver como con la dirección, ¿eh? Y eso es interesante también, como esa mirada, a
partir de una misma propuesta. Bien, muchas gracias, Gracias a ti. Soledad, Freddy, por esta conversación para Somos Tramadol. Muchas gracias. Muchas gracias, Tramadol. Muchas gracias, Claudia.